Prestosos, prestosas, seguramente el lugar donde nos encontramos hoy os sonaría con muchísima más gente un primer fin de semana de agosto. Sí, estamos en el lugar de la Romería de la Regalina y esto que tenemos detrás es sin lugar a duda uno de los lugares más bonitos de nuestro Principado de Asturias. Hoy vamos a hacer una ruta costera muy bonita. Comenzamos. Nuestro vehículo lo podemos dejar en el parking habilitado justo antes de la entrada a la ermita y nuestra ruta de hoy comienza por el sendero, muy bien marcado. En esta primera parte de la ruta vamos a estar siguiendo todo lo que es la costa asturiana. Como podéis ver las imágenes, la retina de los ojos la vais a llevar siempre súper abierta de lo guapísimo que es el recorrido. Eso sí, muchísima precaución, ya que hay entrantes donde poder asomarse un poquito para poder ver el acantilado, pero precaución, ¿vale? Que hay una caída importante. Precaución, seguridad. Bueno, aquí nos vamos a la derecha, pero como podéis observar, esta primera parte está perfectamente señalizada. Seguimos disfrutando de nuestra ruta de hoy. Ahora mismo aquí nos encontramos, por un lado a la derecha, el Cabo Vidio y por el otro lado, al fondo, ya vemos el Cabo Gusto. La niebla se está metiendo. Sí es verdad que al lado de la costa está mucho mejor que hacia el interior, que es hacia donde nos dirigimos. Vamos a ver si nos aguanta el día. Vamos a seguir disfrutando. Estamos llegando a la localidad de Villamouros, que vamos a cruzarla, pero justo antes, a la entrada de dicho pueblo, nos encontramos con esta preciosidad. Una torre de la Baja Edad Media que era perteneciente a los Villamouros, que también llevan el nombre del pueblo, que además eran descendientes del rey Pelayo. La mitad de nuestra ruta de hoy pasa por el pueblo de Cadavedo, como todos sabéis, pueblo ejemplar en 2022. De hecho, aquí nos encontramos con la placa. Ya estamos en la playa de Cadavedo, nos vamos a sentar 3 minutos, vamos a observar el mar porque además ahora mismo con este resol que tenemos está aquí de 10, apetece hasta bañarse y todo. Desde aquí ya nada, ya vemos ahí arriba la ermita, ya la tenemos aquí a un paso, así que venga, damos el último empujón y cerramos ruta. Prestosas, prestosas, aquí, Baxiolorru, al lado de los carros del país, vamos a despedir nuestro programa de hoy. Una ruta muy bonita, costa, montaña, baja montaña, pero muy bonita. Además, despedimos con un día impresionante aquí en Asturias. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Nos seguimos viendo.
¡Maca!